servicio, jóvenes consagrados a Dios. Damos gracias al Señor por darnos el privilegio y permitirnos en esta tarde comenzar, gloria a Dios, con estas enseñanzas. Esperamos que sean de bendición para su vida. Y bueno, aquí estamos nuestra hermana Mayra y mi persona, mi nombre es Villalba. Y esperamos que cada una de las cosas que se van a enseñar aquí van a ser de bendición para su vida. Hoy vamos a estar iniciando con una oración, dándole el primer lugar al Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para que sea Dios quien nos ayude y que sea tomando el control de nuestro lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y bendecimos tu nombre. Damos gloria a tu nombre, damos gracias por tu misericordia, Dios amado. Te bendecimos, Jesús. Damos gloria a tu santo y poderoso nombre. Damos gloria a tu nombre, gracias Dios, porque eres por permitirnos Dios, estar porque en para este siempre lugar, tu misericordia, Dios Dios mío. Gracias, sabiendo Señor, que por tú el eres Dios de privilegio, poder, Dios de gloria, de tú eres muy estar grande, en este Padre lugar. amado. Te Esperamos, pedimos, Dios, Señor amado, que cada una de las todos los vidas que sean vayan a ver, edificadas, Dios Señor amado, amado, a través de estas puedan ser enseñanzas, de tu edificados, Padre palabra, amado, Dios con las mío. enseñanzas que se En van el a nombre de dar Jesús, a Dios través mío. de este medio, Glorifícate, Señor Dios de gloria, Señor, gracias, por tu Espíritu palabra, Santo, Dios mío. porque tú eres grande. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y vamos a estar hablando bajo el tema características que te definen como un joven cristiano. Amén. Vamos a estar iniciando con una lectura en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Esta es una cita muy conocida por cada uno de nosotros. Amén. Pero bueno, esta es la cita bíblica que Dios nos ha dado. Aleluya, para nosotros sacar esta enseñanza. Y vamos a hablar de varias características, pero hoy nos vamos a enfocar en la segunda, lo cual es la conducta que debe tener un joven cristiano en este tiempo, ya que nosotros estamos viviendo como esta nueva generación que Dios está levantando, estamos viviendo en un mundo muy corrompido. Entonces aquí en este tiempo el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo de que nadie tuviera en poco su juventud, sino que él fuera ejemplo de los creyentes. Entonces esta palabra Dios hoy la trae a nuestra vida para recordarnos de que nadie puede tener en poco nuestra juventud y de que nosotros tenemos el deber de ser ejemplo a los demás creyentes. Y no solamente a los demás jóvenes, sino que a toda una generación. Entonces, como les dije, hoy nos vamos a enfocar en lo que es la conducta que debe tener un joven cristiano. Amén. Bueno, nuestra hermana Mayra va a dar una introducción respecto a qué es la conducta, ella va a dar una definición y luego entramos en lo que el Espíritu Santo nos vaya ministrando. Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga. La definición que podemos tener acerca de la conducta, si nos vamos al ámbito terrenal, es el comportamiento que como jóvenes podemos tener o la manera en que reaccionamos a una, se podría decir, a una vivencia o algo que estemos pasando. La manera en la que reaccionamos como jóvenes. Si lo llevamos al ámbito espiritual, la conducta es la manera que como nos definimos nosotros como cristianos, que nos da a conocer a nosotros como jóvenes cristianos en este tiempo, ya que estamos en tiempos cruciales y es importantísimo que como jóvenes cristianos tengamos una conducta acertada delante de Dios y delante de los hombres. ¿Para qué? Para crear buen testimonio del Evangelio de Jesucristo. Amén. Exactamente como decía nuestra hermana María. Y ya que, como les comenté, estamos viviendo tiempos muy difíciles, y realmente la juventud tiene que tener como prioridad mantener su testimonio. ¿El por qué? Porque nosotros estamos viviendo en un mundo que está totalmente corrompido, hermana Mayra. Porque ¿qué pasa? De que nosotros como juventud estamos llamados a marcar una diferencia. ¿Y qué pasa? Porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo que nadie tuviera en poco su juventud. ¿Qué sucede? De que a veces por la persona ser joven,
es subestimada porque piensan que no tienen una capacidad o X circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra juventud no nos puede impedir que nosotros agrademos a Dios. Como ya sabemos, nosotros los jóvenes tenemos una lucha mayor. Realmente todos tenemos lucha contra deseos, pero el joven es más atraído conforme a las concupiscencias que llevan en el corazón. ¿Y qué sucede? Que como les dije, o sea, tiene que ser una prioridad de que nosotros mantengamos nuestro testimonio ante el mundo. Entonces, aquí el apóstol Pablo se refería de que nadie tuviera en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes. Nos vamos a enfocar en la conducta. Como dijo nuestra hermana María, o sea, es de la manera que nosotros vamos a afrontar alguna situación que nosotros vayamos a pasar. Nosotros a diario, cotidianamente, vamos a vivir diversidad de circunstancias. Pero, ¿cuál es el enfoque de cómo va a ser nuestro comportamiento cuando dichas circunstancias se presenten? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ponemos ejemplos, si nosotros estamos en medio de una reunión de inconversos, podemos ver de que quizá ellos van a tener actitudes que no son agradables a Dios. Nuestro deber sería mantener una conducta intachable delante de ellos, ¿cierto? Porque, claro, yo digo que es imposible de que nosotros no nos liguemos con el mundo. ¿Por qué? Porque quizás cuando nosotros vayamos a la universidad, nosotros vamos de compras o vamos a algún lugar, nosotros nos vamos a mezclar con el mundo. Y es que ese nunca ha sido el problema, porque el problema no es que usted no se relacione, no es que usted no va a compartir. El enfoque es que usted se mantenga, que la otra juventud, la otra persona pueda darse cuenta de que usted es cristiano, de que usted mantiene su identidad delante de los no creyentes, que es lo que nosotros deberíamos enfocarnos en mantener. Entonces dice que la Biblia describe la conducta cristiana como obedecer a Dios, a la sociedad y a las autoridades. ¿Qué sucede? Que a veces a nosotros, como creyentes, no nos gusta sujetarnos a las autoridades terrenales. ¿Por qué? Porque hay autoridades de Dios y hay autoridades acá en la tierra. Entonces, primeramente nosotros vamos a obedecer a Dios, pero hay leyes aquí en la tierra de las cuales nosotros debemos cumplir, los cuales yo digo que si no las cumplimos también sería como que una carencia, porque estaríamos dañando nuestro testimonio. ¿El por qué? Porque nosotros debemos ser ejemplo tanto para los creyentes como para los no creyentes. Ejemplo, muchas veces nos vemos que hay momentos en el liceo que hay personas, porque pertenecen a dicha religión X, a donde ellos pertenezcan, pues vemos que ellos muchas veces se niegan a cantar el himno nacional. Es una ley terrenal de la cual nosotros deberíamos de cumplir. Claro, siempre y cuando esa ley no afecte nuestra fe como creyentes. Porque si a nosotros nos dicen, no, tiene que arrodillarse a tal Dios, usted sabe que no lo puede hacer, porque obviamente nosotros tenemos una fe y sabemos que el único Dios es Jesucristo. Entonces, ya ahí tenemos claro lo que es la parte terrenal, de las leyes terrenales. Entonces nosotros también debemos ser atentos y ayudar a los demás y no perjudicarnos. ¿Por qué? Porque el cristiano debería demostrar una actitud solidaria. El cristiano tiene que ser empático. El cristiano busca relacionarse. ¿Por qué? Porque quizás con nuestro comportamiento, con nuestro comportamiento, hermano, nosotros logramos de que el que no cree pueda creer. ¿Qué pasa? Que si hay alguna necesidad y nosotros como creyentes está en nuestro alcance hacerlo, nosotros deberíamos de hacerlo. O sea, ayudarlo y no perjudicarlo. El cristiano no se puede ver mezclado en lo que son los temas de chisme, en el tema de críticas destructivas hacia otra persona.
no estaría correcto, porque ahí estaríamos dañando nuestro testimonio como creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vemos en la obligación de que debemos de preocuparnos por la necesidad de otro. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros, como coloquialmente dicen, nos hacemos la vista gorda ante la necesidad de otra persona. Y bueno, ahorita como nos estamos enfocando en lo que es la juventud, y sucede que la juventud en este tiempo está muy corrompida, muy corrompida. Entonces, yo digo que el joven cristiano debe tratar de darle un buen testimonio y demostrarle al mundo que aún siendo jóvenes, aún teniendo muchas cosas que nos atraen, en nosotros negarnos a nosotros mismos por agradar a Dios. ¿Verdad, hermano Maíz? Yo sé que que puede aportar usted allí de lo que estamos hablando. Amén. También una de las cosas que como jóvenes cristianos debemos aportar a la sociedad es el respeto. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo que se podría decir que cada persona conforme a él se defiende o tiene conceptos de la persona conforme a lo que él cree y no conforme a lo que la persona es. Entonces, como jóvenes cristianos deberíamos de infundir el respeto hacia otro, cualquiera que sea el entorno donde estemos. Y empieza, como decía nuestro hermano Benjamin, desde las autoridades terrenales, que también entran nuestros papás allí. El respeto es el valor fundamental que como jóvenes cristianos deberíamos tener. Y en todo caso, fuera en el colegio, en la universidad, en el liceo, donde fuera, el sitio donde fuera, el respeto tiene que ser una base fundamental como jóvenes cristianos. ¿Por qué? Porque da mucho de qué hablar y qué fundamento tenemos en el Señor. Y si Cristo nos llamó con amor y respeto, es lo que debemos reflejar allá afuera, a tanto jóvenes como adultos. Amén. Y que yo digo que todas estas características suman a que nosotros tengamos una definición como jóvenes cristianos. Porque una definición, porque a veces la juventud no está definida. Así es. ¿Por qué no está definida? Porque no está cumpliendo los requisitos que están en la Biblia. Así es lo que sucede. ¿Qué pasa? A veces cuesta como que distinguir, ¿será que es cristiano o no es cristiano? Pero es el comportamiento, es el mal comportamiento que a veces, hermano, porque Dios nos guarde, a veces la persona con su testimonio puede hacer que unos se acerquen a Dios y otros se alejen. Entonces dice que nosotros debemos ser benignos, misericordiosos y perdonadores. Claro, nosotros como seres humanos a diario nosotros cometemos errores porque es de humano equivocarse. Pero yo digo que nosotros no podemos conformarnos con tener actitudes que a Dios no le agradan, ¿no? Si hoy lo hice mal y lo hago mal, y entonces se vuelve lo que es un mecanismo. Y la persona comienza a pecar deliberadamente y no es lo que Dios quiere. Entonces debemos ser benignos. El joven tiene que ejercitarse en la misericordia. ¿El por qué? Porque nosotros vamos a la universidad, vamos a la escuela, vamos a tantos lugares, entonces nosotros deberíamos demostrar misericordia con el otro, así como tal cual Dios la mostró con cada uno de nosotros, porque yo creo de que todos tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros somos sacados de un mundo donde hacíamos muchas cosas que le agradaban, y Dios en ningún momento nos juzgó, ni nos criticó, ni nos condenó. Entonces yo digo que nosotros debemos tomar el ejemplo de Jesús. ¿Y por qué el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo en ese tiempo? Porque Timoteo estaba viviendo en medio de una generación que se estaba desviando de Dios. Entonces hoy en día nosotros estamos viviendo en medio de una generación que está muy alejada de Dios. Entonces nosotros debemos ser perdonar las ofensas, ¿verdad, hermana Mayra? Porque quizás en la universidad, en la escuela nos van a faltar el respeto, porque a veces nosotros como cristianos somos ultrajados, somos perseguidos, somos criticados. Pero veamos el ejemplo de Cristo cuando Él hasta el final, hasta que fue a la cruz del Calvario y murió, Él nunca abrió su boca. Él nunca abrió su boca y le hacían, pero Él siempre demostró su fe. Él siempre demostró características de su Padre, que lo había enviado. Porque Él dice que Él no hacía la voluntad de Él, sino la voluntad de su Padre.
entonces esa es una de las cosas que también debería tener la juventud. Y esto suma a que nuestro testimonio vaya tomando fuerza. Porque a veces nosotros con nuestras malas obras, nuestro testimonio se debilita, se debilita, se debilita. Y es lo que a veces impide que la persona crea en el Señor. Entonces, también vivir una vida santa y agradable a Dios. En este punto nos vamos a enfocar en algo muy importante. ¿Por qué? Porque el joven debe vivir una vida santa y agradable a Dios. ¿Qué sucede? Que la santidad engloba muchas áreas. ¿Qué áreas? De que todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, tiene que estar consagrado al Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber comportarme de manera correcta en mi forma de hablar, en mi forma de caminar, en mi forma de vestir y en mi forma de yo relacionarme con los demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una buena conducta, ejemplo en la universidad, que nosotros nos relacionamos con cantidad de jóvenes, nosotros tenemos que saber cómo relacionarnos con ellos. Y la Biblia dice que el Señor le dijo pues a Jeremías que se convierta en niño de ti. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra manera de hablar, nosotros damos buen testimonio, porque si en mi boca hay palabras desordenadas, palabras deshonestas, automáticamente el que no es creyente va a decir, no, es cristiano. Obviamente por ahí estaríamos dando mal testimonio en lo que es la parte del vocabulario del creyente. Y entra mucho ahí también en lo que son los chistes de doble sentido. Muchas veces tenemos como que, ay, pero es que es ser cristiano, no ser religioso. Pero entonces engloban muchas cosas malas. Si yo hablo cosas de doble sentido, es un chiste para otros, claro, como no estoy en la iglesia. Pero nuestro comportamiento adecuado, nuestro buen testimonio tiene que ser tanto adentro como afuera. Porque en la iglesia convertidos hay, pero afuera son los que necesitan el buen Amén. Testimonio de Cristo y la buena formación para que ellos también sean salvos. Así es. Y que como decía, ese tema de los chistes de doble sentido se ve mucho en lo que es la juventud, porque a veces nosotros agarramos y adoptamos una mala costumbre que es, eso no es malo, eso no es malo, eso no es pecado, y entonces se vuelve un círculo, y ahí es donde viene que venir a pecar deliberadamente. No, eso no es malo, eso yo digo, eso a Dios no le importa. Y nosotros hemos aprendido que muchas veces lo que para nosotros es insignificante, para Dios es muy importante. ¿El por qué? Porque yo decir algo fuera de lugar en medio de una reunión, a veces nosotros pensamos de repente de que no estamos en la iglesia, no es mi hermano, pero es que nos está viendo Dios. Donde quiera que vayamos nos está viendo Dios, y entonces ahí es donde se va a probar a quién tú estás agradando, a Dios o a los hombres. Claro, hay dos cosas: tú tienes que tener un buen testimonio ante Dios y también ante los hombres, pero tienes que darte cuenta de que Dios siempre te está viendo, pero tú también tienes que darte cuenta de que los hombres también te están viendo, están analizando tu comportamiento, y que hay algo muy importante, de que el momento que usted dice que usted es cristiano, los ojos van a estar puestos sobre usted. Esa es tu carta de ley, van a ver lo que son las actitudes y todo eso, y eso es algo muy notorio, y que nosotros pues hemos entendido eso, que muchas veces para la juventud hay cosas que son muy insignificantes. No, yo me he visto como yo quiera, yo hablo como yo quiera, yo ando de todas maneras. Dios no ve eso, Dios ve el corazón, y es un error. Exactamente. Es un error, porque cuando la Biblia habla espíritu y alma y cuerpo, está hablando de tres partes. Entonces, si yo cumplo de guardar mi espíritu, pero no guardo mi alma, tengo una carencia. Si guardo mi alma y no guardo mi espíritu, tengo una carencia. Y si no guardo mi cuerpo, también tengo una carencia. Entonces son varios requisitos que nosotros como juventud debemos cumplir. No es que si las quiero las cumplo, y si no quiero no las cumplo. No, debemos. Es un deber de cumplir todas estas cosas.
dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Si nosotros predicamos acerca de Cristo, nuestro comportamiento debe ser como ¿quién? Como Cristo, como el de Cristo. Entonces, si nos vamos bíblicamente, dice que Cristo era manso, era humilde, era una persona sumisa. Entonces, nuestro comportamiento tiene que parecerse a nuestro Creador, porque es de quien nosotros estamos hablando. Y nuestro principal ejemplo es el Señor. Pues como les dije ahorita, Él desde el momento que Él estuvo aquí en la tierra, Él fue probado en todo, como cada uno de nosotros. Pero en Él no se halló pecado. En Él no hubo una falta, no hubo un error. Entonces, Él mismo nos demostró a nosotros que estando en la tierra sí se puede vivir una vida de santidad y de consagración a Dios. Entonces, otra cosa también que quería nombrar aquí es evitar comportamientos negativos como la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Estos son frutos de la carne. Y una de las cosas que también conlleva a que la persona tenga este tipo de actitudes es no permanecer en el espíritu. Estos son actitudes de una persona que se encuentra en lo que es la carne. ¿Por qué? Porque todas estas características proceden de la carne, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona que está en el espíritu no va a vivir amargada. ¿Cierto, hermana Maite? ¿Cómo puede decir eso? Porque es que si decimos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, o sea, aparte de que son frutos de la carne, quiere decir que estamos débiles delante de Dios. Y que como cristianos, como jóvenes cristianos, no vamos a decir que no vamos a tener momentos de debilidad, sí. Somos cristianos y día tras día somos atacados por cualquier área que tengamos alguna carencia, vamos a ser atacados. Y sí, literalmente sí, nos vamos a la Biblia. Si no tenemos el gozo del Señor, o sea, tenemos amargura en nuestro corazón, quiere decir que no tenemos el gozo de Jesucristo. Por lo tanto, estamos débiles delante de Dios. Y también cuando hablamos de carácter, todos tenemos un carácter. No todos tienen el carácter pacífico, no todos tienen el carácter como Cristo, pero estamos en el camino de la formación. Cada una de esas cosas las vamos obteniendo en el camino con nuestro esfuerzo y con la aplicación de la palabra. Sabemos que es complicado la persona que tiene un carácter explosivo poderlo controlar, pero como cristianos, en el momento de afrontar situaciones, nuestro carácter debe doblegar. ¿Por qué? Por testimonio y por amor a Dios. Hay personas que dicen, no, mi carácter es así y cuando Cristo lo cambie, bueno, no. Tenemos que reflejar de que ya Cristo está cambiando esa área, de que ya Cristo está ordenando lo que en el mundo estaba desordenado. Y que si vamos a tener pasiones adheridas a la carne, como dice el hermano, va a haber días que podamos estar en la carne, pero preocuparnos por nuestra situación espiritual y reconocer delante de Dios, porque yo digo que esa es una clave fundamental como cristiano, y es reconocer delante de Dios nuestras fallas. Porque si bien dice la Biblia que si tenemos amargura en el corazón, yo digo que lo más probable sea, ¿por qué? Porque hicimos algo quizás que a Dios no le agrada, y probablemente nuestra frustración, la que tenemos en nuestras vidas, puede hacer que esa amargura florezca en nuestro corazón, quizás alguna falla delante de Dios. Por lo menos nosotros como ministros, una frustración muy terrible es no sentir a Dios. Entonces yo digo que la persona que comete una falta, al no sentir a Dios se siente frustrado y eso genera amargura en su corazón. Pero es de suma importancia que reconozcamos lo que hacemos delante de Dios, porque es que no somos perfectos, estamos en camino de la perfección. Y como jóvenes, día tras día tenemos lucha, tenemos cosas que nos van a alejar de Dios. Pero si nuestro espíritu verdaderamente anhela a Dios, estaremos cerca de Él. Y su palabra, aunque sea difícil de cumplir, va a ser nuestro alimento diario. Amén. Sí, porque una de las cosas que ayudan a que no cometamos estos errores es mantenernos en comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo contristado, Él se aleja por un momento. Y obviamente cuando no lo estamos escuchando, Él ya no va a hablar porque Él es un caballero y es respeto. Nosotros lo contristamos y como digo, Él se aleja, entonces nosotros empezamos a hacer lo malo, como ya no lo escuchamos. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo,
No es que no vamos a fallar, sí vamos a fallar. Pero cuando no, Él está allí, de repente yo digo una palabra que no le agradó a Dios, Él me va a corregir. Sí. Y obviamente Él me va a redarguir y me va a decir que eso no le agradó. Y también, hermano, que como Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, probablemente hay una situación, esté pasando algo, por lo menos nos están regañando, o quién sabe qué situación más fuerte esté pasando, y como tenemos al Espíritu Santo activo en nuestra vida, Él nos va a avisar, calla, a silencio. O sea, Él nos va a advertir, pero si lo tenemos contristado, ¿cómo podemos escuchar? ¿Cómo? Es correcto. Es así. ¿El por qué? Porque Él no está para corregirnos. Porque nosotros con nuestras actitudes lo estamos alejando. Así. Entonces por eso es que es importante mantener una comunión con el Espíritu Santo. Habla del enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Estos son comportamientos que nosotros deberíamos evitar lo mayor posible, de que no estén en nuestras vidas. ¿El por qué? Porque, hermano, nosotros nos estamos conduciendo en un mundo que está muy alejado. Entonces, con estas actitudes, nosotros no estamos beneficiando el Evangelio de Jesucristo. Lo que estamos es provocando que menos personas crean en Dios. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio. Entonces, en nosotros no puede haber enojo. No es que nosotros no nos vayamos a molestar porque somos seres humanos. No permitir de que nuestra ira se convierta en algo mayor. Así que yo me voy a poner a gritar a la gente, a ofender a todo el mundo. Si usted de repente se enojó, se molestó, lo mejor que, aunque sea difícil en el momento, usted cae. Porque nosotros molestos somos capaces de hacer cosas terribles. Porque en el enojo uno no controla las cosas. Y que la lengua es peligrosa. Dice que puede encender un bosque. Imagínense la capacidad que tiene la lengua. Uno como ser humano al hablar, estando en la carne, o sea, estando molesto, porque ciertamente nos vamos a molestar, vamos a tener, por decir, malos comportamientos, porque es que si los tenemos ahí Dios nos corrige y Dios nos va enseñando cómo comportarnos en cada situación. Pero si no le damos importancia a lo que maquinamos, que dice la Biblia que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, si no le damos importancia a lo que aquí se mueve, cuando hablemos vamos a ver el fruto de todo lo que puede haber aquí, y no dejar que ese enojo se aloje en el corazón, porque si nos vamos a molestar, pero no dejar que eso pase al corazón y nuestro corazón se endurezca a causa del enojo, a causa de la ira, porque si vamos a tener cosas que nos van a hacer sentir como molestos, porque sí, pero no dejar que eso pase al corazón y uno es como decirlo, uno tenga eso allí guardado. Si bien sabemos, Jesucristo cuando estuvo aquí muchas cosas le hicieron, y en ningún momento, lo dice la Biblia, en ningún momento guardó algo en el corazón en contra de nadie, sino que bueno, como decía eso, hay que ser perdonado. Y él era inocente, él estaba siendo acusado injustamente, y eso no fue motivo para que él tomara actitudes que no le eran agradables a Dios, porque él tenía un objetivo. Él tenía un objetivo, y nosotros como jóvenes cristianos, como creyentes, tenemos que tener un objetivo. La juventud cristiana en este tiempo tiene que estar centrada. El centro de nosotros debe ser Cristo. Nuestra prioridad debe ser Cristo. Nosotros tenemos que preocuparnos, Señor, qué es lo que no te agrada. Ayúdame a hacer lo que a ti te gusta. Sea en donde sea en la universidad, sea en el colegio, sea con nuestros familiares, sea con nuestros amigos, conversos, donde sea. Nosotros tenemos que procurar mantener nuestra identidad como creyentes, porque nosotros tenemos un centro que es ir al cielo, y así yo creo que estas son cosas que no nos benefician. Entonces, aunque somos jóvenes, nosotros tenemos que procurar no darle soltura a la carne, porque algo que es peligroso es cuando usted le da mucha soltura a la carne y usted mismo se permite empezar a hacer cosas que a Dios, usted sabe que a Dios no le agrada. Porque yo creo que todos sabemos las cosas buenas y las cosas malas. Entonces lo que es la gritería, yo digo que una persona gritona es de mal gusto. Sea creyente o no creyente, eso se ve de mal gusto. ¿Entiendes? Porque dime tú cómo tú te entiendes con una persona que está gritando. Mayormente cuando hay una gritería es porque hay un pleito. Mayormente. Y eso es de mal testimonio hacia
hacia las otras personas. Porque imagínense una casa o una persona que viva gritando a cada momento, por todo grite y maltrata a la gente. Yo digo que no se ve por ningún lado lo que es el fruto del Espíritu. No se Así ve. es. Y también lo que es la maledicencia y la malicia. La maledicencia es lo que es las palabras maldichas. Así Ahí vamos, como se dice, lo que son las groserías o las palabras descompuestas, por decirlo así. Son palabras que habitualmente el mundo usa y cotidianamente la gente se refiere y se dan un trato normal con ese tipo de palabras. Yo digo que el joven cristiano no debería tenerlas, porque cuando Cristo transforma nuestra vida, nuestro lenguaje tiene que cambiar. Así es. Todo, hermano, todo tiene que cambiar. Entonces, ya como hemos desglosado bastante, debemos de tener presente cada una de estas cosas que están a través de este video, lo que se está enseñando. Y a ti, es la gran interrogante aquí, ¿qué te define como joven cristiano? Usted va a meditar en esto y se va a hacer un análisis, o nos vamos a hacer un análisis para ver qué nos define verdaderamente como jóvenes cristianos. Amén. Bueno, damos gloria a Dios por darnos, como dije al principio, el privilegio de estar en este lugar y impartiendo estas enseñanzas de bendición. Suscríbase, dele like al canal. Con eso nos estaría ayudando en gran manera. Y bueno, estamos en ese plan de seguir preparando palabras que edifiquen y ayuden a la vida de otros. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea con